Dios te bendiga familia cristiana, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. En esta mañana quiero compartir un corto mensaje de la palabra del Señor sobre la resurrección. Las palabras de Dios nos dicen en el libro de San Juan 11:25, Jesucristo hablando, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué confortable es saber que nosotros, los que vivimos un día, aunque vamos a morir, pero tenemos la esperanza de resurrección. La palabra de Dios establece de que hay resurrección para todas las personas que mueren, para los que creen en Dios y para los que no creen. Y tenemos ejemplos bíblicos suficientes para creer en la resurrección. Y el primer ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia está en el Primera de Reyes, capítulo 17, donde Dios usó al profeta Elías para resucitar al hijo de una viuda. El único hijo que le quedaba falleció, y sencillamente con este hombre orar, Dios le dio el poder con su Espíritu Santo y el niño volvió a la vida. Pero también este ejemplo se repitió con el profeta Eliseo, que fue discípulo de Elías. Se murió el hijo de la viuda y el profeta Eliseo oró por el hijo de una tsunamita, y el profeta Eliseo oró por ella, por el niño, y el niño también Dios le devolvió la vida. Estos son ejemplos fehacientes, verdaderos, de que hay resurrección después de la muerte. Pero no obstante, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, también encontramos suficientes ejemplos de resurrección. Y un ejemplo de esto fue la resurrección de Lázaro. Después de haber pasado 4 días de muerto, el Señor Jesucristo viene a la casa del difunto Lázaro, donde estaban sus hermanas Marta y María, y le pide que lo lleven al sepulcro. Y ella le dijo: Señor, pero ya hiede. De todas maneras, él insistió con ir allá, y allí, estando él enterrado hacía 4 días, el Señor Jesucristo solamente tuvo que levantar su voz y llamar a Lázaro, y Lázaro salió de la tumba. Y allí aquel hombre comenzó a vivir nuevamente. Pero también tenemos otro ejemplo de la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, aquel hombre que era un líder de la sinagoga de los judíos. Cuando su hija se enfermó, fue a buscar a Jesús para que orara por ella, pero en el camino le llegó la noticia de que su hija había muerto, y Jesús le dijo: no temas, solamente crees. Y cuando Jesús llegó a su casa, le dijo a los que estaban ahí que la niña no estaba muerta, sino que la niña estaba durmiendo, porque Jesús ve la muerte de sus santos, de aquellos que creen en Él. Él ve la muerte de cada uno de los que creen en Él como si fuera un sueño. Y justamente Jesús entra y ora por la niña que había fallecido, y el Señor le devolvió la vida. Pero también, yendo Jesús caminando por las calles, tiempo después encontró, alabado sea el nombre de Jesús, encontró como una señora que tenía su hijo muerto, que iba camino al sepulcro. Al él ver esta señora tan desconsolada, mandó a parar la marcha hacia el sepulcro, y sencillamente con tocar el féretro y llamar al joven, aquel joven se levantó de la caja y el joven volvió a vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también un ejemplo nos lo da el mismo Jesús con él, que fue crucificado en la cruz, fue sepultado, y al tercer día Jesús resucitó, se levantó de la tumba. Quiere decir que hay esperanza de resurrección y vida eterna para aquellos que creen en Jesús. Hay 2 tipos de resurrección. Hay resurrección para vida eterna y hay resurrección para condenación eterna. Aquellos que no creen en Jesús también van a resucitar, serán levantados por Dios, pero para ser condenados. Pero aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador van a resucitar. El Señor lo va a resucitar para llevárselo a morar con él al reino de los cielos. Primera de Tesalonicense capítulo 4, verso 13 nos habla de esto, de la esperanza de resurrección. Pero también la Biblia nos habla en Primera de Corintios 15, a partir del verso 50, 51 en adelante,
de que aquellos que estén vivos cuando Jesucristo venga a resucitar a los muertos, a los que estén vivos, a los cristianos, a los que han creído en su palabra, dice que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para irse a morar con el Señor. Pero también la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 27, que cuando Jesús fue crucificado, dice que el velo del templo se rasgó. Esto es para darle mayor facilidad al hombre de que se acerque a Dios. Si todavía tú no te has acercado a Dios, es tiempo de que le busque, porque hoy más que nunca parece que la muerte está dominando y la muerte está a su antojo, y es muy importante morir lleno de esperanza de resurrección. Pero aquellos que mueren sin el Señor Jesucristo saben que sí serán resucitados, pero luego serán condenados. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cuando Jesús fue crucificado, en el capítulo 27 de Mateo nos habla de esto, personas que habían muerto, dice que salieron de los sepulcros y salieron por las calles y muchos los vieron. Quiere decir que este es el poder de resurrección que está en nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. Pero no obstante, el Señor Jesucristo también le dio poder a sus discípulos para resucitar muertos cuando así Él lo considere. No es que esto se puede hacer de manera medranganaria o cuando te parezca, sino cuando el Señor crea que es necesario traer un ejemplo de resurrección para aquellos que no creen en la resurrección. Jesucristo es la resurrección y la vida. Dice que el apóstol Pedro lo fueron a buscar para que orara por una jovencita llamada Tabita. Y al él ver la comunidad que estaba tan consternada por la muerte de Tabita, Pedro fue allí a orar por ella, y eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos capítulo 9, verso 40. Y el Señor también le devolvió la vida. Pero también un día el apóstol Pablo estaba predicando en la noche y un joven se quedó dormido en su ventana, en la ventana donde estaba sentado. Cayó de allí y perdió la vida. Pero el apóstol Pablo fue y se lanzó sobre él y comenzó a orar por él. Y el joven también volvió a la vida. Hay esperanza de vida eterna, de resurrección. Hay esperanza de que un día vamos a morar con el Señor eternamente, donde ya no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá tristeza, todo será gozo. Oye, no permita que la muerte llegue a ti sin antes sellar tu vida con Jesucristo y morir con la esperanza de que va a tener vida eterna y feliz toda la vida con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Gracias por ver este video y compártelo, que le sea de bendición a todos aquellos que lo vean. Buen día.